Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la clase de esta noche de Eclesiología 1. Vamos a hacer una oración y comenzamos con la materia. Oramos. Padre Santo, Dios de la gloria, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar reunidos para estudiar acerca de tu iglesia, Señor. Pedimos bendición sobre los hermanos y hermanas aquí presentes y que todo lo que discutamos hoy sea, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y estas cosas las oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenas noches, espero que estén todos bien de los diferentes sitios que están conectados. Pastor, prende la grabadora. Sí, vamos a grabar ya en un minutito. Ya estamos grabando por acá el backup. Ahora mismo me falta por ahí el hermano Jerry. Si me pueden apagar los micrófonos para no oír ruidos por ahí. Ok, entonces me imagino que ya o les llegó el libro o lo bajaron por PDF, una de las dos. Así que todos deben de tener ya el libro. Entonces vamos a, sea en papel o digitalmente. Así que no debemos tener problema en ustedes poder estudiar lo que vamos a estar cubriendo en las diferentes clases. Hoy vamos a entrar comenzando con la página 9 del libro de Eclesiología, Construyendo Iglesias Bíblicas Locales, y este libro es de Julio César Benítez Benítez. ¿Ok? Muy bien. Entonces la pregunta con la que nos encontramos en esta noche es: ¿por qué estudiar la doctrina de la iglesia? También les invito a que tengan sus Biblias disponibles, ya sean digitales o físicas, porque las vamos a estar usando hoy. Vamos a estar usando la Biblia hoy. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar la doctrina de la iglesia? Bueno, vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 al 15. Esto te escribo. Obviamente vemos aquí claro que es Pablo escribiéndole al joven Timoteo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Bueno, si vamos a el libro de Timoteo, vamos a ver si, yo creo que es Tito, para mí que es Tito, pero vamos a ver si estoy bien. Si es primera de Timoteo, ¿dice primera de Timoteo ahí? ¿O es Tito? ¿Tito? No, es primera de Timoteo, estoy ciego. No es capítulo 1 de Tito, es primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Ok. Yo quiero que usted le dé un poquito de masa encefálica a esto que voy a decir. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Le está hablando de que la iglesia es la casa de Dios, porque dice que sepas conducirte. ¿Cómo vas a conducirte en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero tú y yo sabemos que no había
un edificio, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Tú y yo sabemos que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo se expresa de esta manera aquí en 1 Timoteo 3, 14 al 15? Cuando está hablando de cómo te debes conducir en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que está hablando Pablo aquí es precisamente de lo que es el conjunto de creyentes que cuando están en el cuerpo local de la iglesia, esa se constituye la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros somos esa casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por ende, Pablo se está refiriendo cuando la iglesia se congrega, cuando la iglesia viene a estar junta como cuerpo local. Y eso es bien importante entenderlo, porque si nosotros nos desviamos hacia lo que luego, a través de lo que es el tiempo, al pasar de los siglos, se va desarrollando a causa de la iglesia institucionalizada, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que convierte lo que era claro de que la iglesia era el creyente y lo hace una institución y lo convierte en que son los edificios la iglesia y que hay un orden jerárquico en la iglesia, y vamos a hablar de todo eso. Si cierto es que en cierta forma, y el libro así lo menciona, que la iglesia es una institución, es más cierto aún que es un organismo. No es una institución terrenal, sino que es una institución espiritual. Por ende, no está atada a un edificio. La iglesia se puede congregar en diferentes lugares, siempre y cuando los miembros del cuerpo local estén juntos, donde quiera que estén. Eso se constituye como la iglesia de Dios congregada en la expresión del cuerpo local. Y por ende, cada uno de nosotros tiene que conducirse debidamente cuando estamos representando a la iglesia del Señor. ¿Ok? Ahora, él va más allá, y aquí sí que entro en Tito, y por eso es que estaba pensando en Tito. Él dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1 al 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? No sé si usted tiene la Biblia ahí, pero estamos en el capítulo 1 ahora de Tito 1 al 5, y él, de lo que está hablando aquí ahora, en Tito 1 al 5, es que en el contexto histórico, él está hablando de que Tito tenía que ir a bregar con los problemas que habían en esos cuerpos locales que tenían que ver con la doctrina. Ahí, en ese momento histórico, cultural, de ese tiempo del primer siglo, cuando Pablo le está escribiendo aquí a Tito, que esta es otra carta pastoral, además tenemos 1 y 2 Timoteo, tenemos la carta de Tito, que es carta pastoral también. Él está hablando acerca de las prácticas que se están llevando a cabo en Creta, que son erróneas, que no son correctas, que no son ortodoxas, que están convirtiéndose en prácticas heterodoxas y por ende no están siguiendo las enseñanzas correctas que los apóstoles han establecido basadas en las enseñanzas de Jesucristo. Así que él manda a Tito a que vaya a bregar con estas doctrinas, estas prácticas erróneas que están sucediendo en las iglesias en Creta. Porque Pablo mismo hubiese querido haber podido ir a bregar con esa situación, pero no podía, no se le había dado la oportunidad. Es por eso que él envía a Tito
a que bregue con esta situación. Entonces, vemos también que en esta situación se empieza a hablar también acerca de los ancianos, y cuando está hablando de ancianos en ese contexto, de lo que está hablando es de pastores. Más adelante vamos a hablar de eso un poquito más, pero ya hemos mencionado que hay varios títulos que todos, cuando tú los miras en el griego, todos quieren decir lo mismo. Es cierto que hay ciertas denominaciones que han hecho de estos títulos cargos diferentes, pero la realidad es que si nos vamos a lo que es la expresión del idioma original en que se escribe, todas son sinónimas una de la otra. Una, por ejemplo, que diga obispo, si dice episcopo, si dice presbítero, si dice anciano, si dice pastor, todas son sinónimos. Quieren decir lo mismo, el que supervisa a la iglesia, ¿ok? Y yo creo que eso lo mencionamos en la introducción y es bien probable que lo vamos a tocar otra vez porque ese es un punto bien importante en lo que tiene que ver con la eclesiología, ¿ok? El siglo XXI ofrece una paradoja muy interesante en el mundo evangélico. Y nosotros quiero que cojan esta palabra evangélico y entiendan esto, porque yo oigo por ahí mucho en los programas que veo en YouTube y Facebook, en diferentes redes, el uso de la palabra evangélico, y me doy cuenta que no todo el mundo entiende claramente qué quiere decir esa palabra, especialmente en el mundo del siglo XXI en que vivimos nosotros hoy en día. Hay quienes todavía creen que una iglesia evangélica es ya ni sencillamente una iglesia que viene de un corte pentecostal. Eso no es verdad. Otros dividen a las iglesias históricas y a esas le llaman protestantes y a las que no son históricas les llaman evangélicas. La realidad es que si usted se pone a mirar la palabra y el significado real de la misma, toda iglesia del Señor es evangélica. Toda iglesia que es bíblica es evangélica. Porque la iglesia evangélica en lo que se enfoca es en el evangelio. No se enfoca en ninguna otra cosa que no sean cosas que tengan que ver con el evangelio. No entra en cosas que son casi siempre discutidas por iglesias que no caen dentro del mundo evangélico, dícese Iglesia Católica Apostólica Romana, Iglesia Ortodoxa griega, copta, rusa. ¿Me siguen? Entonces, los que estamos en el mundo que es evangélico o protestante, que hay a quienes no les gusta que les llamen protestantes, porque la palabra protestante fue utilizada de manera peyorativa, y así es que da su génesis esa palabra. Casi todas las nomenclaturas que le han dado a toda aquella iglesia que no sea de línea católica romana, casi todas, con la excepción de aquellas que tomaron el nombre de los que fueron los primeros que establecieron doctrinas y por ende le dieron el nombre a esa iglesia y llamaron a esos pastores iniciales pastores fundadores y toman el nombre de ella. Casi la mayoría recibieron nombres peyorativos. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en los anabautistas, que quiere decir rebautizadores. ¿Quién le puso ese nombre? La Iglesia Católica Apostólica Romana, de manera peyorativa, en crítica a que los anabautistas estaban bautizando, y claramente ellos no estaban rebautizando, ellos lo que estaban haciendo desde el contexto de su cosmovisión bíblica, ellos estaban bautizando. ¿Por qué?
porque ellos entendían, como muchos hoy en día entienden, que el bautismo viene posterior a la conversión de la persona y no antes de. Entonces, por ende, ellos decían, nosotros no estamos rebautizando a nadie, nosotros estamos bautizando como es que se supone que se bautice. Y los católicos obviamente estaban diciendo, no, ustedes son unos rebautizadores porque ya esas personas fueron bautizadas en la Iglesia Católica. Pero el tema no es el bautismo hoy, pero va dentro de la eclesiología y más adelante vamos a ver cómo eso también es parte de las enseñanzas que tienen que ser hechas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo para que haya una iglesia que esté funcionando como debe ser. Hoy en día se habla de crecimiento y extensión de las iglesias por todas partes, pero también se presenta un creciente desconocimiento hacia el sentido bíblico de la iglesia. Si pidiéramos a algún cristiano de nuestro tiempo que nos definiera la iglesia, de seguro escucharíamos respuestas como esta. La iglesia es la capilla o el sitio donde nos reunimos para celebrar los cultos. La iglesia es la organización de pastores y obispos que dirigen nuestra denominación. La iglesia está compuesta invisiblemente de santos, por lo tanto no sabemos dónde ubicarla, solo Dios la conoce. La iglesia es un gigante anacrónico y arcaico que debe dar paso a nuevos movimientos para atraer efectivamente a los perdidos. La iglesia solamente existe cuando los miembros se reúnen en el nombre del Señor para celebrar los cultos. O sea, que usted va a ver una gama de diferentes opiniones cuando se hace la pregunta. La realidad es que de estas cosas que hemos mencionado, que la gente dice, cuando se le pregunta a algún cristiano que diga que él o ella piensa que es la iglesia, muchas de estas respuestas, partes son correctas y partes son erradas. Porque todas estas contestaciones que están aquí, si usted las puede llevar a cabo dentro de un contexto correcto, pues hacen sentido. Pero aquí vemos que no están dentro de los contextos correctos y por ende están equivocadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ponerlas dentro del contexto correcto para poder entender realmente cuando alguien venga y nos pregunte y te digan, donde sea que sea, ¿tú me podrías definir qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la contestación corta sería, la iglesia somos nosotros los creyentes en Cristo. Esa es la contestación corta y estaría correcta. Pero hay una contestación que es larga y la contestación larga va de acuerdo con la eclesiología, con la enseñanza del funcionamiento de la iglesia. Porque la iglesia no solamente tiene que ver con los que estamos salvos en Cristo Jesús. Tiene que ver con el funcionamiento de los que estamos salvos en Cristo Jesús. Porque si fuese solamente eso, pues entonces usted confiesa a Cristo como su Señor y Salvador y sigue andando como si nada, no hace nada más. Y eso sería un error. Entonces no podemos decir, la iglesia son solamente los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Es cierto, pero eso no es solamente lo que es la iglesia. La iglesia es mucho más que eso. Y eso vamos a estar aprendiéndolo en esta clase de eclesiología. ¿Ok? Muy bien. Muchos creyentes de este siglo no solo ignoran el significado de la palabra iglesia, sino que desconocen su naturaleza, su importancia en el plan de salvación y en su vocación celestial. Por ende, ya lo primero que tenemos que entender es que el significado de la iglesia va más allá de solamente los que estamos en Cristo Jesús. Ahora tenemos que entender que la iglesia
tiene una naturaleza y tiene una importancia en el plan de salvación y en la vocación celestial que Dios le ha dado a la iglesia. Es interesante que cuando el Señor dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él no le está hablando a los apóstoles, Él le está hablando a la iglesia. Ese es un mandato, una gran comisión para toda la iglesia. No es solamente para los apóstoles que estaban en aquel momento, no es solamente para los pastores, no es solamente para los evangelistas, para los maestros, es para toda la iglesia. Lamentablemente en el siglo XXI lo que estamos viendo es que la iglesia no está haciendo su función y lo que está haciendo es que le está relegando al pastor y a alguno que otro líder en la iglesia esas funciones, y por ende la mayoría de la congregación, que es parte de ese cuerpo local, no está llevando a cabo la función que Dios le ha pedido que lleve a cabo. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque entonces la iglesia no está funcionando unos con otros, los miembros utilizando sus dones y talentos, y la iglesia entonces no va a estar trabajando, sirviendo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuál es el problema aquí? Hay dos problemas. Uno, que los pastores no están siendo los supervisores que se supone que sean y lleven ese mensaje al cuerpo de que ellos tienen que trabajar junto con ellos para llevar a cabo las funciones que Dios nos ha dado. Y dos, que sí los pastores pueden estar llevando a cabo el mensaje, pero los miembros de la iglesia les entra por un oído y les sale por otro. Por ende, ¿qué tenemos? Iglesias que cada día son menos evangelísticas, y esto tiene que ver no solo porque tuvimos esta situación de la pandemia en estos tiempos, porque ya este problema se venía a venir desde mucho antes. Antes de la pandemia ya estábamos viendo que había un movimiento donde el esfuerzo de hacer discípulos se estaba apagando en las iglesias. De hecho, se está apagando en las iglesias. Yo no sé los que son de otras iglesias, pero por lo menos los que son de mi iglesia podrían fácilmente testificar que yo sueno como un disco rayado cuando hablo de esto del discipulado, y me paso diciendo que es muy importante que todo discípulo de Cristo discipule. Los discípulos hacen discípulos, y eso es parte de la eclesiología, y también vamos a tocar eso más adelante, más a fondo, ¿ok? Así que es importante entender qué es la definición para iglesia. No es solamente los que hemos creído en Cristo, va más allá de eso. También algunos la miran como una institución de los tiempos de antes, la ven como algo que es viejo. La iglesia es algo de los tiempos de antaño. Ya hoy en día, para muchos, la iglesia no tiene relevancia en sus vidas. Y el problema lo vemos especialmente con mucha juventud que no les interesa para nada ser parte de la iglesia. Están metidos en cuanta cosa te puedes imaginar, pero no quieren saber nada de la iglesia. Yo me gozo mucho cuando veo tanto que lleguen a la iglesia, al cuerpo local, o que veo en las redes jóvenes interesados en las cosas de Dios. Porque eso no es la norma. La norma es que los jóvenes no quieren estar en nada que tenga que ver con las cosas del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque lo miran como algo que es para gente mayor. Eso es para los viejitos. Eso es de antes. Eso no aplica a mi visión de lo que es el mundo hoy en día.
Y vemos que están muchos gastando sus vidas detrás de la silla, jugando juegos a larga distancia con personas en otros lugares del mundo. Y cuando vienes a ver, le hablas del Señor y a ellos no les interesa. Otras la miran como un organismo espiritual invisible. Si cierto es, mis amados hermanos y hermanas, que la iglesia es invisible, la iglesia es visible. Pero quienes la ven invisible y lejana y piensan que no tienen relación inmediata con el creyente están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque la iglesia es invisible en el sentido de que todos los que creyeron y ya pasaron de este plano terrenal al plano espiritual siguen siendo parte de la iglesia. Nosotros tenemos hermanos y hermanas que están en el cielo. No tenemos contacto con ellos, pero están en el cielo. Pero esas personas no tienen ninguna inferencia en nosotros, ninguna autoridad, poder o ayuda no pueden darnos. Solamente los que son parte de la iglesia local visible son con los que vamos a trabajar mientras estemos aquí. Porque la Biblia es bien clara en referencia a eso. Una vez que tú mueres, lo que viene después es el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Ya ni sencillamente que cuando tú te mueres, o tu espíritu se va para el cielo, o se va para el infierno si no eres salvo, y lo que vas a